Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Imperio de Ley, un programa dedicado a tratar temas exclusivamente de derecho, temas legales, temas de coyuntura política actual. Y justamente el día de hoy tenemos la visita de una persona que yo considero es importante para efecto de poder aclarar algunos temas de importancia desde el punto de vista de coyuntura política y también de casos de corrupción, como es el caso Lavallato. Creo que es la persona que tiene mayor incidencia y ha logrado pues generar toda una serie de investigaciones en torno a este caso, y es por eso que tenemos a bien tenerla aquí con nosotros. Ella es la doctora Catherine Ampuero, abogada profesional en Derecho Penal y Procesal Penal y ex procuradora ad hoc para el caso Lavallato. Bienvenida, Catherine. Muchas gracias por esta invitación. Perfecto. Bien, Catherine, hablemos un poquito del caso Nava, que es algo que los dominicales se han encargado de, digamos, tomar o de investigar y pronunciarse este fin de semana. ¿Qué es lo que ha pasado con estas declaraciones de Luis Nava? Esto evidentemente ha remecido todo lo que conforma el partido político del APRA, del aprismo, los militantes del APRA, y cómo esto cala dentro de las investigaciones que a la fecha se vienen haciendo para el caso Lavallato y en todo caso pues las aseveraciones que habría hecho Barata. ¿Cómo esto implica o cómo esto se viene o se va a desarrollar o cómo eso va a inferir o va a influenciar dentro de la propia investigación que a la fecha tenemos? ¿Quién miente? ¿Miente Barata? ¿Miente Nava? Buena pregunta. ¿Quién miente? ¿Miente Barata o miente el investigado Luis Nava? Eso es algo que las investigaciones lo va a tener que determinar. En este momento el Ministerio Público se encuentra desplegando una serie de acciones, dentro de ellas allanamientos, buscando corroborar la versión de Luis Nava, ver si ha dicho o no la verdad. Para que un poco tu público entienda por qué se habla de contradicciones o por qué decimos quién miente, o Nava o Barata. Recordemos que en abril de este año, en una de las tantas declaraciones que ya ha brindado Jorge Barata, que es el principal, digamos, colaborador eficaz de la Fiscalía. Es el colaborador estrella, por así decirlo. Exactamente. Él en abril del 2019 ha brindado declaraciones en Curitiba, Brasil, al fiscal José Domingo Pérez. Una declaración bastante amplia referido a los aportes de campaña que ya Barata señaló en el año 2017, entregó a Alan García para su campaña al 2016, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha señalado Nava en esta 2006, declaración? Perdón, para las elecciones 2006. ¿Qué es lo que ha declarado Barata con respecto a esta entrega de dinero que habría hecho a Alan García? Barata señala que nunca entregó dinero en efectivo directamente al señor Alan García. No hace mención o referencia alguna siquiera al tema de entregas en loncheras, entregas de dinero en loncheras. O sea, las loncheras, digamos Para Barata no existe. Para Barata no existe, nunca lo dijo, no lo menciona. No, es más, como te vuelvo a repetir, él dice que nunca entregó dinero en efectivo directamente a Alan García, como sí lo menciona, por ejemplo, haber hecho entregas en dinero en efectivo a Ollanta Humala y Nadine Heredia, ¿no? O sea, digamos, desde el punto de vista de la lealtad, siempre fue leal en ese sentido y nunca lo expuso de esa manera. No. También, ¿qué cosa señala Barata? No solo que no entregó directamente a Alan García dinero, sino que nunca habló de temas vinculados a entrega de dinero con Alan García. Toda la vinculación de entregas de dinero, tanto en temas de conversarlo o negociarlo, como la entrega misma de estos fondos dinerarios de Odebrecht, fueron a través del investigado Luis Nava. ¿No? Es más, Barata señala la forma y circunstancias como habría entregado este dinero siempre a Luis Nava. Y que Luis Nava incluso a veces lo llamaba porque Barata se retrasaba en los pagos y esto molestaba a Luis Nava. Y esto hace de que Luis Nava... me está diciendo de que el encargado de hacer la gestión de cobranza, por así decirlo, era Luis Nava y lo contactaba, digamos, para... De acuerdo a la versión de Barata, correcto, ha sido así. ¿No? Nivel de confianza. Incluso, como te digo, que él se molestaba cuando había retrasos, algo así como Toledo, ¿no? Recordemos que Toledo, de acuerdo a las declaraciones de Barata, incluso decía, págame carajo,
¿verdad? Algo anecdótico, pero es lo que señala Barata. Luis Nava también se molestaba cuando había estos retrasos. Eso ocasionó, siempre de acuerdo a la versión de Barata, que Luis Nava se contacte con Miguel Atala y que Miguel Atala preste su nombre para abrir una cuenta bancaria en el Banco de Andorra. Correcto, para que la gente sepa un poquito, el señor Atala, ¿quién es? ¿Qué tipo de participación tiene? Miguel Atala en este momento también está investigado, ¿no? Conjuntamente con Luis Nava, por haber recibido estos dineros de la empresa Odebrecht. ¿No? ¿Para qué? Para la campaña del 2006 del partido pues aprista peruano, en donde el señor Alan García era el candidato a la presidencia. Luis Nava abrió, eso sí se encuentra acreditado, la apertura de la cuenta en la banca privada de Andorra, y esta información, esta corroboración no la tenemos porque Barata la dio, sino porque la dio el propio banco privado de Andorra, ¿no? El banco entregó la información donde se acredita que Miguel Atala tenía una cuenta bancaria en donde recibió más de $1 millón en esta cuenta bancaria. ¿Se supo sustentar estos fondos, estos ingresos? Todos estos fondos son provenientes de Odebrecht. Okay. Eso sí está acreditado. Como también está acreditado que Miguel Atala es el que retira de manera paulatina este dinero, y con este dinero, de acuerdo a los movimientos bancarios que ha tenido, ha adquirido bienes, pero para él, para beneficio de él. O sea, para, digamos, incrementar su patrimonio personal. Exacto. Él, como argumento de defensa, ¿qué dice? Que este dinero no era de él, ni era para él, sino él simplemente prestó su nombre, y que este dinero en realidad era para Alan García, y que él habría entregado este dinero de manera paulatina, ¿no? Por partes, al señor Alan García. Pero esa es la parte que no está acreditado. Lo que está acreditado, de acuerdo a los movimientos de la cuenta bancaria, es que él retiró ese dinero y con ese dinero habría comprado inmuebles o los dio a sus familiares. O sea, está acreditado que el banco ofrece este tipo de información, que él tenía la cuenta en el banco y que él retira estos fondos. Sí. Básicamente. Sí, bueno. Y la versión de él de que este dinero era para Alan García y que él se lo entregó a Alan García es algo que tampoco está corroborado. Entonces, ahora aparece Nava, el investigado Luis Nava, quien hasta hace poquito estaba cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva. Él se encontraba dentro de un establecimiento penal. Y hace pocos días su defensa ha solicitado la variación de la prisión preventiva por un arresto domiciliario. Y ahí en la audiencia es donde tomamos conocimiento que él en septiembre último, ha ampliado su declaración y ha señalado, ¿qué cosa? Que el señor Alan García sí recibió dinero de la empresa Odebrecht a través de Barata, que Barata le entregó con loncheras. Justamente lo conversábamos detrás de cámara, es una suerte de ampliación del testimonial de Luis Nava, en el sentido de que él no se ha desdicho. Él lo que ha hecho es: ok, perfecto, acepto que recibí directamente dinero, pero también acepto que he presenciado de que el señor Alan García o de que el señor Barata traía o llevaba loncheras que eran destinadas directamente para Alan García. Entonces está ampliando la versión, pero que evidentemente esa versión colisiona directamente con lo que dice Barata, porque en ningún momento Barata en sus declaraciones indica de que existían pues estas loncheras y existía pues todo este dinero que estaba directamente dirigido para Alan García. Y entra en contradicción también en el sentido de que Nava señala que las entregas de dinero las hizo Barata directamente al señor Alan García, algo que negó Barata, y que estas entregas de dinero se hicieron en loncheras, en el local partidario del APRA y también en Palacio de Gobierno. En el local partidario cuando eran campaña. Exacto. Y cuando eran gobierno en Palacio. Estamos hablando del año 2006. Correcto. Ahora, esta versión de Nava tampoco está corroborada. Entendemos que la Fiscalía ha iniciado una serie de acciones, como veníamos señalando, allanamientos, buscando corroborar lo que ha dicho Nava, porque Nava dice, con este dinero que habría recibido a Alan García, y digo habría porque no está probado, ¿no? Nava dice, Alan García compró, por ejemplo, una casa de playa en Los Cocos.
Digamos, disculpa que te interrumpa, lo compra, pero lo pone a nombre de Roxanne Chisma. Exacto. Lo compra quiero desarrollar a través de una tercera persona, ¿no? Está a nombre de una tercera persona. ¿No? Entonces la Fiscalía está corroborando si esa información que ha dado Nava de que a dónde fueron a parar estos fondos que habría recibido de Odebrecht es verdadero o es falso, ¿no? Entonces, en esa acción o en esas actividades es las que se encuentran actualmente la Fiscalía para corroborar y determinar quién dice la verdad y quién miente. Finalmente, justamente en este momento tengo entendido que se está haciendo el allanamiento de esta propiedad, la casa de playa en el balneario de Los Cocos en Asia, y forma parte de todas las diligencias que se estarían efectuando para poder determinar lo que casualmente indicas. Ahora, mi pregunta, también orientada al tema de la determinación de la responsabilidad penal, es saber si es que Luis Nava, para poder conseguir esta variación de la medida, habría entregado algún tipo de información adicional, porque nosotros sabemos que a veces, si bien es cierto, digamos, desde el punto de vista del discurso, puede sonar bastante polémico, decir, mira, sabes que estoy ampliando y esto contradice lo que dice Barata, pero desde el punto de vista procesal, ¿es suficiente o él debería haber entregado otro tipo de información, digamos, más tangible para poder lograr esta variación? Porque no solamente es el tema de su estado de salud, o en tu opinión eso sería, digamos, determinante. Bueno, si vamos a hablar el tema de que por qué le variaron la prisión preventiva a arresto domiciliario, si está bien justificado o no. Desde mi punto de vista, y recordemos todos porque esto ha sido una audiencia pública, cuando la Fiscalía pide prisión preventiva para Luis Nava, la defensa de Luis Nava se opone obviamente a esta prisión preventiva. ¿Y cuáles son los argumentos por los cuales su defensa se opone? Dice, señor juez, le dice, mi patrocinado está recibiendo amenazas para él, para su familia, ¿no? Mi patrocinado, dice la defensa, por su avanzada edad, adolece de muchos males e ingresar a un establecimiento penal pone en peligro su integridad física, su salud. Esos argumentos ya fueron utilizados por la defensa de Nava y fueron descartados tanto por el fiscal como por el juez, porque el fiscal continuó en su pedido, se reafirmó, se ratificó en su pedido de prisión preventiva. ¿No? Y la jueza evaluó y descartó esos argumentos porque sí, efectivamente, le declara fundada la prisión preventiva y él va a un penal. Correcto. Entonces, ahora utilizar esos mismos argumentos para haber obtenido esta nueva medida. El arresto domiciliario no me parece correcto. No parece correcto. Porque eso ya fue evaluado en su oportunidad. De acuerdo, coincido contigo y es por eso que persisto en la pregunta. ¿Consideras tú que él habría ofrecido otros medios, otros elementos probatorios, además de su versión, de su nuevo testimonio o esta ampliación de su testimonial? Y si eso fuese así, ¿qué elementos él podría haber ofrecido? Estamos, digamos, en el plano de la especulación, porque eso todavía no ha salido a la luz, digamos, pues, ¿no? No es suficiente la declaración que ha dado. ¿Por qué razón? Porque no se encuentra todavía corroborada esa declaración. Si luego que la Fiscalía corrobore que está diciendo la verdad, entonces ahí sí encuentro un motivo para variarle ese mandato de prisión preventiva por un arresto domiciliario. O sea, digamos que tu opinión es que no ha sido correcta la decisión. No ha sido correcta. Yo creo que él debió continuar con la medida de prisión preventiva, porque su estado de salud es el mismo que cuando ingresó. Las amenazas también las recibió cuando hubo el pedido de prisión preventiva, y esta declaración que ha dado diciendo que Alan García recibía los dineros en lonchera y que los ha destinado para compra de distintos inmuebles se encuentran siendo corroborados por la Fiscalía. Es decir, en este momento no está corroborado. Es una versión, ¿no?, que se la puede tomar como exculpatoria. Está tratando de eximirse de responsabilidad frente a las declaraciones que ha dado Barata, porque Barata es muy claro cuando dice que la negociación la hizo con Luis Nava, que la entrega de dinero la hizo a Nava. En ningún momento compromete a García en ese sentido. Claro, en ningún momento dice yo le entregué. Es más, lo niega. Es más, niega haber tenido algún tipo de trato, digamos, de este tipo con el señor García. O sea, la versión es totalmente adversa o opuesta a lo que acaba de declarar Luis Nava. Vamos ahí.
¿En qué momento se van a confrontar estas versiones procesalmente? Esto es interesante desde el punto de vista para quienes nos ven y de repente se forman como abogados litigantes, abogados procesalistas. ¿Esto es en la etapa judicial? ¿Cuál es el escenario en el cual se desarrolla este tipo de confrontación? La etapa más importante de un proceso penal es la etapa de juicio oral. La etapa de juicio oral es cuando ya entran al debate y que son audiencias públicas los medios probatorios de las partes, tanto los medios probatorios presentados por la Fiscalía, por la Procuraduría y por la defensa de todos los investigados. Y una diligencia que me va a parecer muy importante que se va a realizar en la etapa de juicio oral para determinar quién miente va a ser la confrontación entre el colaborador eficaz Jorge Barata y el investigado Luis Nava, frente a frente. Perfecto. Colaborador eficaz, Barata. ¿Qué condición tiene Luis Nava en este momento? Porque, digamos, es muy valiente al momento de dar estas declaraciones después de todo lo que había dicho, pero su condición actual, ¿cuál es? Porque el colaborador eficaz no es. Hay que ver eso de calificar de valiente o no, porque puede ser una declaración. Lo han dicho en otros medios. Para, digamos, exculparse de responsabilidad, porque como vuelvo a repetir, Barata los indica a él directamente, o sea, la imputación que él tiene es fuerte. Es la imputación de un colaborador eficaz que le dice: yo he negociado directamente contigo, a ti te entregué la plata. Claro, lo estás indicando Tú eres directamente. el que me llamaba cuando tenía retrasos para la entrega del dinero. O sea, hay una sindicación directa, totalmente frontal y directa. Barata lo ha sindicado directamente a él. Correcto. Entonces volvemos un poco al escenario del careo, del face to face, de la audiencia oral. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se desenvuelven los agentes en este escenario procesal? Vamos a tener a un Barata sentado al frente de Luis Nava. Y se van a leer cuáles son las contradicciones, es decir, en qué ellos no están de acuerdo en sus declaraciones. Y es evidente que Barata dirá: señor Nava, yo le entregué a usted el dinero, yo negocié con usted, usted me dijo que tenía que pagar, ¿no? Usted me dijo que deposite dinero a la cuenta de Miguel Atala, ¿no? Y ahí el señor Nava dirá: no, usted nunca negoció conmigo, para tratar de mantenerse en su declaración, ¿no? Usted a mí no me entregó el dinero, usted iba en lonchera, usted llevaba en loncheras el dinero y le entregaba a Alan García, ¿no? Yeah. Se dirán, verán cuáles son las respuestas de uno y otro, qué es lo que tienen que decir, se harán recordar. De repente Nava le diga a Barata: ¿no se acuerda usted, señor Barata, que iba bien vestido y la lonchera pues era de color azul, rojo, negro? Claro, y empiezan los detalles que, digamos, van a colaborar con la significación y todo lo que seguramente nosotros querremos presenciar, siempre en aras de que prevalezca pues, la verdad. ¿No? Exactamente. Pero sí hay que dejar claro de que Luis Nava lo que hace es ampliar la versión. Sí, amplía su declaración e indica de que evidentemente había un nexo directo en el trato ilícito entre Barata y el fallecido expresidente Alan García Pérez. Pero hay una parte, no solo amplía su declaración, hay un extremo donde él cambia de versión, porque inicialmente él dijo que él no había recibido nada de dinero, ¿no? Nada de nada, pero hay una parte de su declaración donde dice que Barata sí le entregó un maletín que tenía incluso clave. Y que Barata le dijo: por si acaso ahí hay dinero, y ese dinero es para Alan García. Alan García ya tiene la clave. ¿No? Entonces eso sí es un cambio de haber dicho que a mí nunca me entregaron, al menos esa única vez, porque él dice es una única vez donde sí me entregaron este maletín, ¿no? Ahora, y eso coincide con lo que ha señalado su hijo. Con el hijo de él. Perfecto. Ahora, no solamente se presencian las loncheras, sino que también hay un reloj Rolex que él dice que también presenció. Los regalos costosos, ¿no? Perfecto. Esos son los detalles que él da a su declaración para decir: pues yo estoy diciendo la verdad. Correcto. ¿No? Entonces, claro, es importante los detalles que tú puedes dar mientras relatas tu verdad, digamos, tu historia, porque eso permite las corroboraciones.
Ahora, hay que indicar que, bueno, todo esto es un tema netamente, no netamente, pero en gran medida probatorio. Desde el punto de vista probatorio nosotros buscamos la verdad. Y es que la ruta del dinero, muy llamada ruta del dinero, se puede verificar a partir también de las intenciones que existirían en su momento. Por ejemplo, los dominicales han hecho una investigación, no voy a mencionar el medio, pero sí hicieron una investigación respecto de determinadas propiedades que habían sido adquiridas en el 2006, coincidentemente, justamente cuando este tipo de operaciones se habrían realizado, este tipo de, digamos, no una transferencia, sino entrega de dinero evidentemente ilícita, y se hacen adquisiciones. Se hizo una investigación respecto de esta casa situada en el balneario Los Cocos, en Asia, ¿no? Cuyo allanamiento se está haciendo, según tengo entendido, el día de hoy. Entonces, esto ingresa supuestamente al patrimonio de la esposa, o la ex esposa, si se quiere, Roxanne Chisman. Entonces, ahí quisiera situarme un poco. ¿Cuál va a ser la responsabilidad de la familia García, ¿no? En este caso, o sea, ¿cuál va a ser la nueva participación de ellos? ¿Son pasibles de denuncias penales? ¿En qué tipo penales encajarían estos delitos que aparentemente se habrían cometido con conciencia? Y recordemos que en la familia García también hay abogados, ¿no? Me parece que dos de los hijos son abogados, si mal no tengo entendido, y que evidentemente pues demuestran que ellos tienen cierta información y deberían haber tenido cierta razonabilidad para poder recibir determinados montos. Bien, sí, estas diligencias que están tendientes a corroborar los dichos de Nava, que qué se habría hecho con el dinero que habría recibido Alan García de Odebrecht a través de Barata, se llega a determinar o se llega a corroborar que es cierto, ¿no? Entonces, las personas que habrían prestado su nombre para que figuren como propietarios de esos inmuebles, como por ejemplo es el caso, me parece, de la que figura como propietaria de este inmueble en la playa Los Cocos, Roxanne Chisman, que es la mamá de... que figura como propietaria de este inmueble, ¿verdad? Y ella lo habría adquirido en los años... Estamos hablando de, sí, justamente el año 2006. Ya, por ahí. Entonces, ella podría estar incursa en el delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque ella ha prestado su nombre para la adquisición de este bien, y hay que ver ahí si ella tenía conocimiento de que en realidad los fondos que habría utilizado el señor Alan García para comprar este bien a su nombre era dinero ilícito, era dinero proveniente de la empresa corrupta Odebrecht. Situémonos ahí. El día de ayer salieron comunicaciones electrónicas, no eran WhatsApp, evidentemente para la fecha me parece que la mensajería instantánea no existía, pero habían correos electrónicos, mensajes o comunicaciones electrónicas de coordinaciones entre Luis Nava y la señora Roxanne Chisman para efectos de poder concretar este tipo de operaciones, e incluso se habla acerca de hacer algún tipo de modificaciones dentro del inmueble, porque tengo entendido que en su momento quisieron hacer alguna modificación, demoler, construir un sótano, en fin, y en esas coordinaciones, las coordinaciones se hacen directamente con la ex esposa y madre del hijo de García. Entonces, estamos hablando no solamente de que habría conciencia de que, independientemente si ella sabía o no, o si sospechaba o no de que estos fondos eran ilícitos, ella coordinaba directamente con Luis Nava. Ahora, hablamos de una tercera de buena fe, estamos hablando de una persona que no necesariamente debía conocer de los ilícitos, o hablamos también de una persona que debía sospechar de que tanta plata tendría que proceder, o en todo caso debía haber hecho una averiguación. ¿Y cómo la situamos a ella? ¿Qué nivel de responsabilidad legal podría haber tenido ella? En principio, como te digo, puede estar incursa en el delito de lavado de activos porque efectivamente ha prestado su nombre para que figure como propietaria. Eso sí está clarísimo. Está clarísimo. Yo coincido con eso. Ahora, el lavado de activos. ¿En qué radica el cometer el delito de lavado de activos? Radica en la procedencia de los fondos, que los fondos son ilícitos. Y la ley dice que quien comete delito de lavado de activos tiene que tener conocimiento de la procedencia ilícita de los fondos o sospecharlo válidamente. No necesariamente tiene que probarse que tú tenías conocimiento, pero tú puedes sospechar en el sentido cuánto gana un presidente de la República. Justamente quería preguntarte eso, porque no solamente cuestionar, y esto no es un ensañamiento, sino es decir lo que está pasando.
justamente cuestionar si Roxanne Chisman, valga la redundancia, debió haber cuestionado, o en todo caso los hijos que recibieron tanto dinero para poder estudiar, me imagino yo, posgrados en el extranjero, debieron haber cuestionado de dónde saca papá tanto dinero para poder pagarme estas Claro, porque uno tiene noción de cuánto es el ingreso mensual que tiene una persona, familiar, o el ingreso mensual. Si mi padre, ¿y cuántos son los gastos? Perfecto. Si mi padre gasta, o si mi padre tiene un ingreso mensual de, no sé, 10.000, 20.000 soles, papá, ¿de dónde sacaste 60.000 para pagarme este año o este año la maestría? Entonces, son simples cuestionamientos. Si nos situamos en eso, deberíamos decir, ellos deberían haber sospechado. Sí. Entonces, con esa sospecha es suficiente para que ellos puedan estar incursos en algún tipo de delito. ¿Estamos hablando de lavado de activos o sería otro tipo de delito? Porque la propia norma señala tener conocimiento o poderlo haberlo previsto. Previsto razonablemente. Razonablemente, que es un término que se usa en derecho administrativo, pero también se puede usar aquí, ¿no? Y la razonabilidad está justamente en lo que estamos hablando, ¿no? No hay que ser eruditos para darse cuenta, pues, cuánto es el ingreso mensual de una persona frente a sus gastos que tiene, para saber si tiene la capacidad económica o no para hacerse de estos tipos de bienes. Ok, ahora los hijos indican de que ellos hicieron un comunicado público un poco desvirtuando todo lo dicho por Luis Nada y defendiendo un poco la posición respecto de cómo ellos pudieron pagar sus posgrados, y ellos indican que ha sido producto de su esfuerzo y producto de algunas becas que ellos habían obtenido. Ciertamente esto, si lo dejamos así linealmente como está, parecería pues un poco sospechoso, de repente se caería porque, claro, tú siendo estudiante, ¿cómo puedes tú costearte los mismos estudios si es que de repente en algunos casos dependes del trabajo, salvo que el bufete de abogados en el que tú trabajaste te lo haya pues de alguna manera pagado o te lo haya financiado? Pero sí resulta bastante etéreo esta suerte de aseveración de que ellos mismos habrían solventado estos gastos. No fue una defensa, digamos los datos que ellos dan en este comunicado, en el tema de becas, en que incluso que la beca incluía, digamos, solventar parte de sus gastos, creo que esas cosas son bastante fáciles de corroborar, ¿no? Porque son, digamos, de universidades que tienen su prestigio y no te van a mentir acerca del haber otorgado las becas y en qué consistía esta beca, ¿no? Porque incluso hay becas que te dan un pago, ¿no?, mensual. Pero ellos hablan también de esfuerzo económico. Entonces vamos a ver ahí, porque no solamente es decirlo, sino que tienes que acreditarlo, ¿no? Porque el obtener una beca no es suficiente como para que tú puedas solventar todos tus gastos en ese país, que implica pues costo de vida, costo de alojamiento, de alimentación, manutención de en general. Claro. Evidentemente sí, son gastos que superan el tema solamente del costo y el de nivel de vida que estás acostumbrado. De acuerdo. Yendo a los tipos delictivos, solamente hablaríamos de lavado de activos. ¿No hay otro tipo delictivo que podría encajar dentro de todo este montaje que se habría generado fruto de este tipo de operaciones, seguramente mal habidas, o de dinero mal habido, de fondos mal habidos? Lavado de activos está clarísimo que podría, digamos, estar, o que se podría resistir un poco la figura del supuesto de hecho. Quizás complicidad, quizás algún tipo de delito que pueda acompañar el lavado de activos, o solamente sería lavado de activos. Lavado de activos, porque ahí es donde encaja más. No podemos hablar de enriquecimiento ilícito, porque recordemos que enriquecimiento ilícito solo lo comete aquel funcionario o servidor público, y ellos esa condición no la han tenido, ¿no? Y en el tema de complicidad con algún delito de corrupción en el que habría incurrido el papá, como por ejemplo delito de colusión o delito de negociación incompatible, eso tampoco, tampoco tipifica. En realidad la conducta encuadraría o encajaría más en lo que es el delito de lavado de activos, un delito complejo, que puede ser, porque el lavado de activos tiene modalidades de conversión, de transferencia, de ocultamiento. Es un delito muy complejo desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Porque atañe incluso a varios agentes que podrían colaborar, y que justamente por eso es que tiende a demorarse bastante, ¿no? La DIVILA a veces fruto de todas estas investigaciones se extiende mucho las diligencias, y es que ciertamente es un tipo delictivo muy complejo, pero a la vez también pues devela y desmantela grandes organizaciones que incluso se dedican a hacer este tipo de delitos. Y otra cosa que me gustaría agregar es con respecto a los bienes. ¿Qué pasa con los bienes?
digamos que ahora los hijos o la esposa aparecen como propietarios, pero por un tema de herencia, porque no estaban a nombre del señor Alan García y como ya murió, ha pasado a la masa hereditaria. Ellos no estarían incursos en el delito de lavado de activos, ¿no? Porque ellos figuran como propietarios, pero por un tema de sucesión, que es distinta a la situación en la que la persona ha prestado su nombre para que figure como propietario, como por ejemplo en el caso de la señora Roxana, ¿no? Porque ella habría prestado su nombre. No es que ella figura como propietaria por un tema de sucesión, por un tema de herencia. Correcto, es ¿no? digamos una figura jurídica diferente. La figura de la sucesión, como lo dice la doctora, es el hecho mismo de poder hacerte un bien propio, dicho sea de paso, porque tú a través del derecho sucesorio tú adquieres bienes producto de la herencia, ¿no? Claro. Ahí tú no estarías incurso en la presunta comisión del delito de lavado de activos porque tú lo has adquirido por un derecho que está contemplado en el Código Civil, que es el derecho de sucesiones, ¿no es cierto? O sea, una persona por ser hija o hijo de, no sé, de Perico de los Palotes, ¿qué culpa tiene de que Perico de los Palotes haya adquirido ese bien producto de un delito de extorsión, de tráfico ilícito de drogas, o de hechos de corrupción o lavado de activos? ¿No? Simplemente, ya. Si bien es cierto, los herederos no estarían incursos en el delito de lavado de activos, sin embargo ello no es óbice para que el Estado renuncie a poder recuperar la propiedad de esos bienes. Si se acredita que efectivamente esos bienes han sido adquiridos con dinero ilícito, producto del delito de lavado de activos o producto de un delito de corrupción de funcionarios, el Estado, a través de un proceso de extinción de dominio, va a poder incautar esos bienes y en la sentencia esos bienes van a pasar a propiedad del Estado, independientemente en manos de quien se encuentre. Ok. ¿No? Vamos al tema del delito. El delito de lavado de activos, evidentemente, la mayoría de delitos tiene sus modalidades agravadas. En este caso, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Si tiene prisión efectiva, evidentemente. Sí, claro. ¿Estamos hablando de cuánto tiempo? El delito de lavado de activos es uno de los delitos más graves. Más castigados por la norma penal. Al igual que el delito de colusión, que es un delito de corrupción de funcionarios, que podemos estar hablando de 25 hasta 35 años en la modalidad de agravado. Wow. O sea, estaremos hablando de que la familia García o quienes integran la familia García y quienes se habrían beneficiado, evidentemente si es que encaje, resiste dentro de la figura delictiva de lavado de activos y estarían de alguna manera incursos en este delito, podrían pagar una prisión de hasta 35 años si es que se logra determinar que están en su modalidad agravada. En su modalidad agravada. ¿No? Es una situación bastante complicada en donde creo yo que en este momento podrían iniciarse investigaciones contra las personas que habrían prestado su nombre para figurar como propietarios de bienes que justamente debería iniciarse esa investigación. O sea, el fiscal a cargo, José Domingo Pérez, me parece, es que debería tener ya haber marcado, digamos, la puntería para poder iniciar estas investigaciones en contra de las personas que presuntamente podrían haberse beneficiado de este tipo de operaciones. Entonces es en ese sentido que el doctor Pérez debería ya haber iniciado, más allá de las diligencias que se están haciendo ahorita en Asia, debería investigarse después a estas personas, en tu opinión, por lavado de activos. ¿Tú crees que eso sería lo conveniente? Yo creo que en este momento el fiscal José Domingo Pérez está haciendo bien en primero realizar diligencias destinadas a corroborar si Luis Nava dice o no la verdad. Ok, digamos, ¿no? hay un orden. De acuerdo al resultado de esas investigaciones, porque evidentemente en estas incautaciones a estos inmuebles, lo que busca él es encontrar información que le permita avanzar en las investigaciones y que se abran nuevas líneas de investigación como la que tú acabas de señalar. Porque obviamente el iniciar o ampliar una investigación en contra de una persona tiene que estar sustentado. Y no solamente se le puede sustentar en una declaración brindada por un investigado sin que eso esté corroborado. Hablamos de incautaciones, no de embargos. ¿Cuál es la diferencia entre un embargo y una incautación? Correcto. Las incautaciones van sobre bienes que han sido adquiridos con dinero ilícito. ¿No? Y eso pasan... O sea, que los fondos provengan de actividades ilícitas. Ajá, por ejemplo, que con dinero proveniente de la trata de personas o dinero proveniente de minería ilegal, compras casas, compras yates, compras carros. Eso se incauta, porque ha sido comprado con dinero mal habido, dinero producto de la comisión de un delito, ¿no? Y los embargos
pesan sobre bienes que han sido adquiridos de manera lícita. Por ejemplo, bienes adquiridos a través de una herencia, bienes adquiridos a través del fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo. O que corresponden al patrimonio conyugal, a la sociedad conyugal. Exacto. Y los embargos sirven ¿para qué? Para el pago de la reparación civil, ¿no? Se embarga para asegurar el pago de la futura reparación civil que va a ser fijado en la audiencia, porque el pago de la reparación civil no puede hacerse con dinero mal habido o con bienes mal habidos. Eso pasa directamente, digamos, a propiedad del Estado. La reparación civil se tiene que hacer con dinero bien habido, bien con habido. dinero lícito, ¿no? Con el patrimonio lícito que tiene el investigado. Y hablamos de otro tipo de incautaciones, por ejemplo, la que está haciendo ahora el fiscal José Domingo Pérez, disponiendo el allanamiento a la casa e incautación, pero esa incautación es con fines de encontrar de corroboración, elementos probatorios. de corroboración. Exactamente, buscar información. Bien, bien. Ahora, volviendo un poco al tema Nava, respecto de su condición actual dentro del proceso que tiene, la medida interpuesta para arresto domiciliario, ¿qué es lo que él podría perder? O sea, ¿cuál es el riesgo que asume tanto Barata como Nava? Porque evidentemente Barata está luchando para poder menguar, mitigar, diezmar la sanción punitiva. ¿Qué es lo que pueden perder ambos dentro de este proceso? Bien. Barata, recordemos, él tiene la condición de colaborador eficaz. Él ya recibió todos los beneficios o los máximos beneficios que una persona puede aspirar, ¿no? Él ya tiene esos beneficios, dentro de ellos es la exención de la pena, ¿no? Le han perdonado, le han condonado todo lo que es la pena a Barata, ¿no? Y obviamente le han devuelto todos sus bienes que aquí en el Perú estuvieron embargados, y eso ya nadie no le van a tocar. Mientras que tenemos a un Luis Nava que tiene la calidad de investigado, no es colaborador eficaz. Él es investigado. Entonces, él podría acogerse, y seguramente lo ha hecho, a lo que se llama una confesión sincera. A través de una confesión sincera, la cual también tiene que ser corroborada, lo que se busca es disminuir la pena, ¿no? Siempre recordemos que en el Código Penal las sanciones las conductas, se sancionan con una pena mínima y un máximo, por decir, ¿no? Delito de colusión de 8 a 15 años. Entonces, la norma toma como referencia el mínimo, 8 años. Y a ese mínimo, cuando la persona se acoge a la confesión sincera, se reduce un sexto. O sea, a 8 le restas un sexto de la pena. A eso estaría, digamos, aspirando Luis Nava dentro de una confesión sincera. O sea, ya me veo acorralado por las pruebas que existen en mi contra, ¿no? Me veo acorralado, ya no puedo seguir ocultando esto. Además, estoy con una orden de prisión preventiva, en donde mi salud se va resquebrajando, donde las condiciones carcelarias no es algo novedoso en nuestro país. Creo que a nadie le gustaría estar en prisión. No, pero y en general, sin ir muy lejos en Estados Unidos, digamos, le preguntemos a Toledo en qué situación está. Exactamente, ¿no? Entonces, como estoy rodeado por estas pruebas, mejor me acojo, digo la verdad, se corrobora al menos para disminuir mi pena, ¿no? Y quizás pues y obviamente lograr salir como lo ha hecho ahora a través de una medida menos gravosa que la prisión preventiva, que es el arresto domiciliario. Correcto. Bien, bueno, son medidas que pueden ir variando y son situaciones que a los cuales ellos estarían aspirando, ¿no? Sí, para poder, y justamente es por ello que seguramente más adelante vamos a ir enterándonos de mayores detalles respecto a este proceso y lo que tú comentabas, lo que sería el careo que podrían tener estas dos personas para poder finalmente determinarse quién tiene o quién no tiene la razón. Porque acá son dos alternativas. O el señor Luis Nava está mintiendo para tratar de lograr beneficios, y dentro de ellos que ya logró el tema del arresto domiciliario, o el señor Barata, que como hemos sostenido desde hace ya tiempo, es selectivo con sus declaraciones, ¿no? Y da información a cuentagotas y no le gusta, digamos, delatar a todos los corruptos. Porque recordemos nada más al señor César Villanueva.
alias... Recordemos que Barata se ha acogido a la colaboración eficaz desde inicios del 2017. Ya va 2 años y 9 meses, ya vamos a cumplir 3 años, en donde él sigue siendo selectivo, no da la información de todas las personas que se han beneficiado con las coimas en este país, ¿no? Entonces, y hay que ver que de repente ya ahora su memoria se refresca, Claro, ¿no? tiene Ya que... recuerda quizás las loncheras, ya recuerda las negociaciones. Entonces, Barata, recordemos que es una persona que también tiene sus propios intereses, está velando también por los intereses de la empresa. Claro, es una suerte de movimiento de fichas y de saber en qué momento él toma decisiones de poder ir a cuentagotas dando información respecto de lo que él conoce, porque claramente él tiene mucha información que todavía no, sí, que y todavía seguramente no ha su indicado. memoria selectiva y a cuentagotas depende también de la decisión que vaya a tomar la jueza respecto de los fondos que está solicitando de Chaglla. Recordemos que Odebrecht está solicitando al Estado peruano que le entregue 524 millones de soles de la hidroeléctrica de Chaglla. El tema Odebrecht es un tema amplísimo y tiene varias aristas de donde poder empezar a desarrollar el tema. Pero ya que me ganaste con el tema de Chaglla, ¿cómo consideras tú en qué situación está? ¿Es correcto esto que se está haciendo con Chaglla? ¿Puedes comentarnos un poco? Sí, la sentencia de colaboración eficaz, hay que recordar que es una sentencia emitida y que todas las partes estuvieron de acuerdo. Es decir, la Fiscalía, la Procuraduría, los abogados de la empresa Odebrecht y los abogados de Barata y demás personas, exfuncionarios de Odebrecht que se han beneficiado con la colaboración eficaz. Todos estuvieron de acuerdo con todas las cláusulas de la sentencia. Okay. Ninguno impugnó. Vamos a las cláusulas entonces. Ya. ¿Qué cosa señaló la jueza en la sentencia de colaboración eficaz? Que para que Odebrecht tenga derecho, digamos, a esa devolución de los 524 millones de Chaglla, primero tiene que acreditarse que la empresa ya no tiene más investigaciones pendientes fuera del acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que el acuerdo solamente está en 4 obras, donde Odebrecht ha reconocido, he pagado coimas en 4 obras. ¿Cuáles son las obras? Interoceánica Sur, Okay. la línea del metro, la obra de la Costa Verde, que implica a Moreno, y la vía Evitamiento Cusco, que implica al exgobernador Acurio del Cusco, ¿no? La colaboración eficaz versa solamente en esas 4 obras, que es donde ha reconocido responsabilidad penal la empresa. Entonces la jueza le dice, muy bien, ¿quieres tus 524 millones de soles? Primero, ya no tiene que haber más investigaciones pendientes en tu contra, además de estas 4. Y ese es el requisito que no pueden cumplir, pues. ¿Por qué? Porque después de la sentencia de colaboración eficaz, por la información periodística de La Posta, ¿no? Este medio ecuatoriano, donde recordemos al periodista Anderson... hazme recordar, Bosca, ¿no? Anderson Bosca. Sí, Anderson Bosca. ¿Ya? Sí, que lo tengo. Y a esta exigencia que puso la jueza, ha dado lugar que Odebrecht entregue más información, que Barata, su memoria de pronto despierte, ¿no? Y ya no 4 obras nada más, sino también ahora apareció, ¿qué cosa? Que hubieron coimas en el gasoducto, que era algo inverosímil pensar que no habría coimas en el gasoducto, ¿no? Ahora sí hay. Hay coimas en rutas de Lima, los peajes, hay coimas en Olmos, hay coimas en Chavimochic, en la Interoceánica Norte, ¿no? Entonces te das cuenta que son muchas las obras que van saliendo donde también han pagado coimas. ¿Cuántas obras, cuántas empresas, cuántas obras está vinculado a Odebrecht? O sea, Odebrecht es un grupo empresarial, es una holding, es un grupo económico. Es un grupo económico. Es un grupo económico que tiene relación evidentemente con varias empresas en el Perú. ¿De cuántas empresas estamos hablando aproximadamente? De acuerdo a lo que salió en la página del Ministerio de Justicia, era un grupo económico conformado más o menos por unas 43 empresas. Empresas peruanas. Sí, que se las ha constituido aquí en distintas partes. Sus subsidiarias, sucursales, entre Sí. subsidiarias. Ok, perfecto. Sí. Entonces, ¿y de cuántas obras estamos hablando? Consorcios. ¿De cuántas obras estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando de un aproximado de
poco más de 22 obras. 22 obras. ¿No? En todo el país. Obras que ellos han ganado de manera individual, es decir, solamente Odebrecht el 100% de la obra, o de pronto se han consorciado tanto con empresas peruanas, como por ejemplo Graña y Montero, o ICSA, o JJ Camet en la línea del metro, correcto, o en la Interoceánica Sur, ¿no? Entonces, obras que ha ganado solamente, sola como empresa, o otras obras en las cuales se ha consorciado con empresas peruanas o también con empresas extranjeras, como por ejemplo Andrade Gutiérrez, Camargo y Correa, Queiroz Galbao, ¿no? Que son otras empresas brasileñas que también están implicadas en hechos de corrupción, o la empresa OAS, que también ya se acogió al proceso de colaboración eficaz. Vamos a los procesos legales. ¿Cuáles han judicializado? ¿Cuáles son las situaciones o el estado legal de cada una de estas empresas? ¿Se han judicializado cuáles? ¿O todos están en etapa de investigación? La mayoría está en etapa de investigación, ¿no? Recordemos que el Club de las Constructoras, que es un caso bastante grande, bastante complejo, que implica que muchas de las empresas peruanas estén investigadas, y varias de ellas también ya se han acogido al proceso de colaboración eficaz, como la empresa Graña y Montero y como la empresa COSAPI, que ha salido ahora en los medios, y también hay otras empresas peruanas cuyo nombre todavía no se ha hecho público, pero están en un proceso de colaboración eficaz. Este es un caso que ya se encuentra judicializado, ¿no? Y que implica pues muchas obras que han ejecutado en distintas regiones del país. Ese es uno de los casos más grandes, más complejos, y que es una gran responsabilidad y un gran reto que tiene el Ministerio Público en ese caso, ¿no? Perfecto, perfecto. Siempre es importante la labor de la Procuraduría para efectos de poder encontrar la verdad respecto a este tipo de mega proyectos, mega operaciones que se hacen. Sí. Quería preguntarte, desde tu labor como ex procuradora, evidentemente siempre a veces se confunde o hay una suerte de coincidencia entre la labor que hace el Ministerio Público, los fiscales, con lo que hace el Ministerio de Justicia a través de sus procuradores. Correcto. La autonomía del procurador, la autonomía del procurador, ¿hasta dónde alcanza? Me gustaría preguntar para que la gente lo entienda, sepa, porque a veces, y he estado viendo algunos de tus videos y he estado investigando un poquito acerca de cuál es la función de los procuradores, ¿hasta dónde va la función del procurador? ¿Cuál es la autonomía? Y ¿qué tipo de injerencia puede tener el ministro de Justicia o la presidenta del Consejo de Defensa de Justicia del Estado respecto de la estrategia legal que puede tener cada procurador? Bien. La norma lo dice, la norma de defensa jurídica del Estado, que los procuradores son autónomos e independientes. La estrategia legal en cada uno de los casos lo determina el procurador y no lo consulta ni pide autorización a ningún otro funcionario del Ministerio de Justicia, así sea el ministro de Justicia. No lo La consulta. estrategia es del procurador, no lo consulta, ¿correcto? Todos los procuradores a nivel nacional, absolutamente todos, son regulados por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y este órgano es presidido por el ministro de Justicia. Él es el que fiscaliza tu labor, fiscaliza, dice, o sea, si estás haciendo bien o estás haciendo mal, lo cual no quiere decir que el procurador le tenga que consultar al ministro de Justicia por si acaso voy a formular una denuncia penal contra un exministro o contra un ministro que está en el momento en el cargo. Porque no, o sea, digamos, Eso no. vigila, fiscaliza, pero no puede ser invasivo en la estrategia legal. No le puede decir hazlo. ¿Por qué? Porque la labor de un procurador es defender los intereses del Estado, no es defender los intereses del gobernante de turno. Incluso el procurador está en la obligación, en defensa de los intereses del Estado, de denunciar incluso a las autoridades que están en gestión en ese momento. Por eso en un momento determinado me tocó denunciar al entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, por hechos vinculados al caso Lava Jato. ¿Cómo fue ese desenlace? Obviamente, porque evidentemente eso abrió varias posturas. Sí, claro. Obviamente eso disgustó mucho al Ejecutivo, principalmente a la ex ministra Marisol Perestello, que era la ministra de Justicia, ¿no? Y más aún cuando desde la Procuraduría comenzamos a embargar los bienes de la empresa Odebrecht. Recuerdo haber concurrido conjuntamente con el juez Concepción Carguancho a las instalaciones de la empresa corrupta Odebrecht, ¿no?
donde ejecutamos medidas cautelares para que ellos no puedan vender su patrimonio. La estrategia en ese momento de la Procuraduría era embargar todo el patrimonio que tenía Odebrecht acá en el Perú para tener una arma de negociación. Al momento de establecer el monto de la reparación totalmente civil. Claro, y definitivamente desde acá coincidimos, pero eso le dio una herramienta al Ejecutivo para poder Claro, porque todos los confrontar procuradores son un cargo de confianza, ¿no? Entonces, en ese momento, si al Ejecutivo no le gusta cómo estás trabajando, te quita la confianza. te quita la confianza. Obviamente, el que denuncias a su propio presidente de la República, obviamente disgustó, pues, ¿no? Evidentemente, y eso se fue reflejado en el Ministerio de Justicia. ¿Cómo fue ese desenlace? Para recordar un poquito, entiendo de que Julia Príncipe, en ese entonces presidente del Consejo de Defensa Jurídica, es la primera vez en la historia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado que el ministro de Justicia, que es quien preside este organismo, quien en ese momento era Marisol Pérez Tello, delegó en la señora Julia Príncipe el cargo de presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Marisol Pérez Tello delega esta facultad que era de ella, esta atribución que era de ella como ministra, se la delega a Julia Príncipe. Correcto. ¿No? Pero el momento que tomamos acciones presentando las denuncias correspondientes, automáticamente le quita la confianza se la quita a Katherine Ampuero o se la quita a Julia Príncipe. A las dos. Automáticamente a las dos. Automáticamente, y esto ha sido un hecho público porque lo hizo a través de un medio de comunicación durante una entrevista, ¿no? Entonces, eso se puede verificar. Pero para fines procedimentales, o sea, ¿a quién le correspondía en todo caso quitar del cargo a Julia Príncipe? ¿Era la ministra y a su vez la ministra le correspondía directamente sacarte a ti, quitarte a ti la confianza, o tenía que hacerlo Julia Príncipe contigo? ¿Cómo era esa situación? Como Marisol Pérez Tello le había delegado estas funciones a Julia Príncipe, la llamada por ley a quitarme la confianza y sacarme del cargo era Julia Príncipe. Correcto. ¿No? Pero como Julia Príncipe no lo iba a hacer, ¿no? Porque ella estaba de acuerdo en que las procuradurías tienen que ser autónomas e independientes, y si tienen que denunciar al presidente de la República, como lo hizo ella también en su oportunidad cuando era presidente Ollanta Humala y ella era procuradora de lavado de activos, ¿no? Ella era la figura que garantizaba esa autonomía e independencia de las procuradurías. Como Marisol Pérez Tello vio que Julia Príncipe no me iba a quitar la confianza y no me iba a sacar del cargo, entonces optó por sacar a Julia Príncipe y ella asumir la presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y con ello sacarme a mí, ¿no? Por eso es que primero saca a Julia Príncipe y al día siguiente me revoquen el cargo, digamos. Sí, digamos que era casi automático y era totalmente inminente que eso iba a pasar al día siguiente, y fue como finalmente pasó. Perfecto. Quería robarte los últimos minutos de la entrevista para conversar un poquito del caso que también ha sonado hace un par de semanas, el caso de esta chica economista, dicho sea de paso de profesión, Melissa González Gaglufi, que tengo entendido en su momento estaba en su calidad o tenía una medida de prisión preventiva que luego la variaron, bien, y que evidentemente esto fue algo que se lo cuestionó el fiscal, que dicho sea de paso también se le ha abierto un proceso de investigación. Bien, entonces, y tengo entendido que el día de hoy, a las 2:30 de la tarde, va a ser la audiencia. Quisiera que nos comentes un poco cuál es tu opinión respecto a este caso, desde el punto de vista de los medios probatorios, qué es lo que debería comprobarse o corroborarse. Es un caso muy mediático, que evidentemente ha causado la indignación de la ciudadanía, porque vemos que la ley no es igual para todos, se da un trato diferenciado, y la comparación la hacen que ha sucedido un hecho anterior donde una profesora atropella a unos alumnos, ¿no? Y los deja malheridos. El desenlace es absolutamente diferente. Sí, y esta profesora está en prisión preventiva. ¿No? Está cumpliendo una prisión preventiva, está dentro de un establecimiento penitenciario, y ahora ves a una señorita que en evidente exceso de velocidad al conducir su vehículo atropella y mata a 2 estudiantes, y a ella no le dan el tema de prisión preventiva. O sea, y eso es lo que ha causado indignación a la gente, desde el punto de vista del dolo, de la culpa, o sea, culposo es. Bien, ahora ella indica que supuestamente un carro impacta en una de las zonas de su vehículo, y es por ello que ella, digamos, se descarrila y finalmente pues embiste a estas 2 personas. Yo no estoy tan a favor de que sea culposo,
Ok. Mi razonamiento es un dolo eventual, no un dolo directo, pero un dolo eventual. ¿Y por qué digo un dolo eventual? La velocidad. Obvio. Es lógico que sabemos los que conducimos que ir a exceso de velocidad puede causar un accidente y puede causar la muerte de una persona. A sabiendas de que podemos obtener ese resultado, no nos interesa y conducimos a exceso de velocidad. Ahí radica el dolo eventual. Ahí radica el dolo eventual. Tú sabes lo que puedes ocasionar con eso, pero sin embargo no te importa y lo haces. De acuerdo. La culpa es cuando tú no tienes en mente ese resultado que puedes obtener. O digamos, las posibilidades no están dentro de esos parámetros. Exacto, o sea, es un escénicos, hecho por así. realmente inaudito, digamos, algo que Error no se prevé, el no se error pudo prever. El error de tipo invencible, me acuerdo, yo no soy penalista, el error de Claro. tipo invencible que... Vencible, ¿no? Entonces, yo sí manejo aquí la teoría de un dolo eventual, Perfecto. ¿no? Una Porque todos sabemos, razonablemente, lógicamente, que conducir a un exceso de velocidad alto puede traer este tipo de consecuencias. Sin embargo, para nosotros no importa ese resultado y decido conducir a este exceso de velocidad sin importarme el resultado. Es más reprochable su condición de profesional, digamos, una persona formada, profesional, que tiene, pues, es economista de profesión. Puede ser incluso más reprochable esto versus de repente una persona que no necesariamente tiene estudios o que no necesariamente ha obtenido algún tipo de... Por el tipo de delito, no. No, digamos, No. es algo que no debería tomarse en consideración. Porque, digamos, una persona que se dedica a hacer taxi sabe que ir a exceso de velocidad causa este resultado. ¿quién y mejor es que un mucho más taxista? reprochable a él por la acción o por la actividad que día a día realiza. Sería mucho más reprochable si estamos frente a un señor que se dedica al taxi y que tiene solamente quinto de primaria o sexto de primaria, ¿no? Por la acción o por la actividad que cotidianamente realiza. Perfecto, sí, coincido, en este tipo de delitos no tiene nada que ver, no hay una posición de ventaja, ni mucho menos, no estamos hablando de eso. Sí. Como bien dices, un taxista puede tener mucho mayor, destreza, mejor para poder prever este tipo de situaciones. Exacto, Prever este tipo de situaciones. de Correcto. resultados, ¿no? Bueno, vamos un poco al tema procesal de esta chica. ¿Tú consideras que ha debido variársele la medida? ¿Consideras que deberíamos estar o debería mantenerse en todo caso la prisión preventiva? Bueno, entiendo que el fiscal Mario Barrón, que es el que ha dispuesto inicialmente no pedir la prisión preventiva y ahora está sometido a un proceso administrativo por eso, no lo habría hecho, porque no he leído la resolución en realidad, porque no tenía los elementos indiciarios suficientes como para concluir que ella ha sido la responsable. Pero se habla de del este hecho, peritaje ¿no? policial. Ahora el peritaje policial es después de esta resolución de él, ¿no es cierto? Entonces ahora se habla que ya existiría este peritaje que estaría demostrando que ella sí iba a exceso de velocidad y que esto habría sido la causa del accidente, ¿no? Entonces, sí, o sí. de este resultado. Más allá de eso, yo creo que aquí va a ser muy importante que la Fiscalía pueda sustentar válidamente el tema del peligro de fuga u obstaculización a la justicia, porque los elementos de que ella ha sido la causante de este accidente y que ha sido su responsabilidad, yo creo que los elementos ya están, eso ya está, ya se cumplió con ese requisito, ¿no? O sea, desde el punto de vista probatorio, Ya está. ya lo tenemos, digamos, Sí, lo tenemos claro. Ok. El tema de la pena, que es el otro requisito que exige la prisión preventiva, yo creo que también está claro. Es una pena que sobrepasa los 4 años de pena privativa de la libertad. Y ahora tenemos el tercer elemento que tiene que, y va a ser materia de debate y discusión en la audiencia, el tema del peligro procesal u obstaculización de la justicia. Ese es un elemento que va a dilucidarse ahora en la audiencia y hay que ver cuál es el Desarrollemos un poquito razonamiento, ¿no? el tema del peligro procesal y la obstaculización. O sea, ¿en qué radica? ¿Qué tipo de situaciones se deben cumplir para que estemos frente a este tipo de...? La Fiscalía va a tener que demostrar o presentar evidencia al juzgado de que ella puede rehuir a la acción de la justicia, Ok. de que se puede fugar. Por ejemplo, si no le dan la prisión preventiva, ella puede salir de viaje, ¿no? O sea, salir del país. Y con eso ya rehuyes la acción de la justicia. O tienes la capacidad de poder de repente
comprar testigos para que cambien su versión o den una versión que te ayude en tu teoría del caso, en sostener tu inocencia. No hablamos de peligro de fuga entonces. El peligro de fuga, digamos, es una situación totalmente diferente. No, pero basta que se cumpla el peligro de fuga o que se cumpla la obstaculización para decir se cumplió el requisito. Okay. O sea, no es necesario que se cumplan las dos cosas, peligro de fuga y obstaculización. Basta que se cumpla uno de los casos. Por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, dicen no hay peligro de fuga, pero sí hay peligro de obstaculización, la cual se ha dado a través de la compra de testigos, la cual se habría dado... Y es por ello que tenemos una prisión preventiva. Exactamente, en esa basta que se cumpla uno de los dos objetivos, uno de los dos requisitos. No he escuchado hasta ahora del Ministerio Público cuál es esa evidencia que tiene para sustentar este elemento que en conjunto se llama peligro procesal. Correcto. Bueno, será ya pues son medidas que se van a ir dando seguramente con el devenir del tiempo. Y bueno, siempre nosotros estaremos atentos y vigilantes para poder conversar esos temas que sí, siempre son importantes para el público que nos ve y que no solamente son legales o son chicos estudiantes de Derecho, sino que también son personas que quieren estar interesadas o quieren estar siempre manteniéndose informadas de este tipo de noticias que siempre son relevantes. Bien, Catherine, muchas gracias. Siempre es un placer conversar contigo y por toda la información que nos puedes compartir. Bien, señores, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Nosotros vamos a seguir en las próximas ediciones hablando siempre de temas de coyuntura legal y política. Ha sido Catherine Ampuero. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Conmigo será hasta una nueva edición de su programa Imperio de Ley.